gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Vengo muy feliz, aunque ya no tenemos gobernador en Puebla. Ayer lamentablemente falleció, pero bueno, son de las cosas que hay que estar preparado, ¿verdad? Dicen que está preparado uno para todo menos para la muerte. Pero bien decía por ahí un conocedor, dice, hay dos cosas seguras en la vida, dos, la muerte y los impuestos. Entonces, hoy estamos en ese segundo escenario, en los impuestos, porque en el momento que tengan un ingreso, pues hay que pagarle al fisco. Pues buenos días, sean bienvenidos a esta sede aquí en Tlalnepantla, Estado de México. Mi nombre es José Antonio González Castro, para que aquellas personas que no tengamos el gusto de conocernos, dicen que no me han visto físicamente, ese soy yo, ¿de acuerdo? Obviamente un poquito más delgadito, porque la tele pues hace maravillas, hace uno más gordito, pero bueno, sean todos bienvenidos. La mecánica del curso es, número 1, disfrutar el evento, número 2, preguntar lo que quieran, número 3, poner en silencio sus celulares, si me permiten, y número 4, pues realmente tener la mente abierta, y tener la mente abierta porque hay demasiada información, ¿de acuerdo? Alguien ahorita se acerca conmigo y me dice, oye Toño, ¿y podríamos hablar algo de reciclos? De hecho sí, tenemos que hablar de reciclo. ¿Por qué razón? La quinta resolución miscelánea decía en su momento de que una persona moral del título 2 podía brincar a reciclo, ¿de acuerdo? A partir del mes de agosto, o al revés, un reciclo originalmente de enero a julio podría brincar a persona moral título 2, ¿de acuerdo? Entonces es importante el comentario, porque esa quinta resolución miscelánea decía de que los pagos provisionales, ya sea reciclo o régimen general, se consideraban como un pago a cuenta y no tendría que modificar los pagos que ya había hecho en un régimen diferente. ¿Están de acuerdo? Bueno. Entonces vamos a disfrutar el evento. El material está compuesto por dos tipos de material de plantillas. Una parte es PowerPoint y la otra parte es cédulas que les pueden servir para aquello de los papeles de trabajo, del cierre fiscal, ¿de acuerdo? Hablaremos de pérdida fiscal, de ajuste anual por inflación, de deducción de inversiones, pérdida por siniestro de activo fijo, capitalización delgada, CUCA, CUFIN, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho que platicar. Entonces, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos, buen día y, como dicen por ahí, a darle, ¿de acuerdo? El tema que nos ocupa el día de hoy, cierre fiscal 2022, persona moral título 2 de la ley del impuesto a la renta. Si a alguien se le olvida mi nombre, en cada lámina está, me pueden decir contador, me pueden decir maestro, me pueden decir José Antonio, me pueden decir Toño y como quieran, ¿de acuerdo? Las chicas ya saben, pueden decir como quieran, ¿sale? Bien. Esta reflexión la saqué por una pregunta que me hicieron. Me dice, oye Toño, y si yo cancelo una factura, ¿cuándo acumulo el ingreso? Y aquí la reflexión dice lo siguiente, dice, cuando procede la cancelación de una factura, de acuerdo de ingresos, tener presente el momento de acumulación. Y nada más recordando el artículo 17 de la ley de renta, me dice que se va a acumular, no pierdan de vista que estamos en título 2, ¿de acuerdo? Yo cuando hable de reciclo haré la acotación. Título 2, cuando se preste el servicio o se enajene el bien, se entregue materialmente la mercancía, el inventario, se expida el CFDI o se cobre total o parcialmente, ¿de acuerdo? Acá que este es el inciso C del 17 de renta. Acá mucha gente se confunde porque termina ese inciso C con una palabra que dice, o una frase que dice, aun y cuando provengan de anticipos. Si ustedes leen de manera puntual ese artículo 17, la fracción primera empieza diciendo, tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, se va a acumular cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Pero la condición, ¿cuál es? La enajenación, que aquí ya la puse, ¿de acuerdo? O la prestación de servicios. Por lo tanto, no podemos hablar de una enajenación y de alguna manera también de un anticipo, porque hay un choque de conceptos, ¿de acuerdo? En un anticipo regularmente no hay precio, o no hay cosa, o no hay las dos. Es más, la guía de llenado que me propone el SAT me dice que el anticipo de clientes se tiene que timbrar como tal, como anticipo de clientes. Y la pregunta que se tienen que hacer ustedes, oye, ¿y lo acumuló según la regla miscelánea? Sí. Y la otra pregunta es, oye, ¿y se deduce según la regla miscelánea? No.
Entonces vean cómo se las gasta el fisco, porque el anticipo de clientes como tal es un pasivo para efectos de impuestos, perdón, es un pasivo para efectos contables y es un pasivo para efectos de impuesto a la renta. Y otra pregunta que se podrían hacer, oye Toño, ¿y ese anticipo de clientes se debería de considerar deuda para efectos del ajuste anual por inflación? La respuesta es sí. Entonces, si lo acumulan y lo consideran deuda, le están pegando 2 veces a su cliente, 2 veces a su cliente. Entonces, por eso tienen que establecer una política contable y fiscal. ¿Queda claro? Ahora, volviendo con la pregunta, si yo cancelo un CFDI, puedo estar en alguno de los siguientes supuestos y la pregunta es, ¿se tiene que acumular el ingreso? Sí, porque viene una reflexión un poquito más adelante, donde si en un mes 1 se cancela la factura, pero ya se dio la enajenación o ya se dio la prestación de servicio y en un mes 3 o un mes 4 se reexpide y se cancela el CFDI, mucha gente dice, ¿y cuándo lo acumulo? En el mes 4. No, jóvenes, se tiene que acumular en el mes 1. ¿Sí queda claro? Y más cuando hay falta de inventarios, porque obviamente en materia de IVA, que también vamos a ver IVA, recuerden lo que dice el artículo 8 de la ley del IVA, concepto de enajenación. Se entiende enajenación, ¿de acuerdo? La falta de bienes en los inventarios, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, hoy si va al fisco y revisa sus inventarios y si no acreditan por qué la falta, se considera enajenación y en consecuencia acumulable para renta y base gravable para IVA. ¿Sí queda claro? Entonces tengan cuidado con el IVA, aunque la parte central de este evento va a ser renta, pero obviamente pues tenemos que hablar de IVA, ¿de acuerdo? Sale, bien. Entonces espero que quede clara la reflexión y continuamos. ¿De qué vamos a hablar en esta sesión? Y vamos a ir jugando con el material de PowerPoint y de Excel para que realmente tengan una visión integral. Vean, vamos a hablar de la contabilidad, de deducciones, de ingresos, de CFDI, de dividendos, obligaciones de las personas morales, pagos provisionales de impuesto a la renta y acá hago una primera acotación. No me preguntan, pero en la práctica, al día con día, y más si ustedes, por ejemplo, están suscritos a CADEFI, no es por nada, pero las preguntas que me han formulado los clientes y más los contadores, una pregunta recurrente. Oye, Toño, la autoridad me está mandando diferencias en pagos provisionales, ¿de acuerdo? Y mucha gente como que no se la cree, dice, oye, tengo diferencias de 500,000, 600,000, hay uno que dice, tengo diferencias de 11 millones de pesos, ¿de acuerdo? En pagos provisionales. ¿Algo estoy haciendo mal? Sí. ¿Y saben qué es lo que están haciendo mal? Que están quitando descuentos, devoluciones y bonificaciones, ¿de acuerdo? En pagos provisionales. ¿Y qué me dice el artículo 14 de la ley de renta? Que me define lo que es un ingreso nominal. El ingreso nominal por concepto dice, son todos los ingresos acumulables, todos, excepto el ajuste anual por la inflación. Y si ustedes leen con precisión el artículo 14 de renta, en ningún caso me dice que le tengo que restar nada para efecto del pago provisional. Por lo tanto, si la autoridad le está determinando diferencias, yo sugiero que volteen a ver cómo están declarando, porque si hay diferencias, seguramente algo están haciendo mal. Eso es una realidad, Es más, alguien me llama, que le mando saludos, no voy a decir quién, pero me dice, oye Toño, pero ni siquiera lo pongo en el subtotal, porque mucha gente dice, importe 100,000, descuento 10,000, subtotal 90,000, entonces la autoridad ya lo toma. No, lo pone en el cuerpo de la factura y hay una columna que dice descuento, porque no sé si ubiquen una factura, dice importe de producto 10 pesos, por ejemplo, descuento 2 pesos, ¿de acuerdo? En una columna. Entonces, eso también lo está tomando en cuenta el SAT, ese descuento, ¿de acuerdo? No se debe de considerar para efectos de pago provisional, porque estamos declarando de manera incorrecta. ¿Sí queda claro? Entonces, ojo con pago provisional. Y a propósito, fíjense, ya entrando un poquito en materia, el artículo 14 también en su fracción segunda, en el inciso C, espero que se ubiquen de qué estoy hablando, me dice de que yo le puedo hacer unas disminuciones a la base de pago provisional, ¿de acuerdo? ¿Qué me permite disminuir de la base? La PTU pagada. Espero que me sigan, ¿de acuerdo? Que antes venía por ley de ingresos de la Federación, hoy ya viene el texto de ley. ¿Qué le puedo restar para sociedades civiles, ¿de acuerdo? O sociedades cooperativas, los anticipos, que no es lo mismo anticipos, ¿de acuerdo? A miembros de sociedades civiles que remanente distribuible, que mucha gente se confunde. El anticipo es realmente una deducción para la persona moral. Chéquense el artículo 25, fracción 9 de la ley de renta. Los anticipos son deducibles. Que hay un temazo en reciclo, ya lo platicaré, porque el criterio de la autoridad es que los anticipos, si una persona del título 2, sociedad civil, se va a reciclo, ¿de acuerdo? La autoridad no permite que deduzcan los anticipos.
En reciclo. Pero bueno, yo les daré mi punto de vista. Pero bueno, entonces, volviendo, ¿qué puedo disminuir de la base de pago provisional? Repito, por si alguien se me pierde, la PTU pagada. Y la PTU se tiene que disminuir de manera proporcional a partir de mayo, que es cuando se paga, ¿de acuerdo? Se tiene que restar los anticipos y tienen que ser del periodo, porque recuérdense que los pagos provisionales son acumulativos, ¿queda claro? Y tengo que restar la pérdida fiscal, ¿sí queda claro? Ahora, aquí viene la parte importante. Si ustedes leen ese artículo 14, de acuerdo, fracción segunda, inciso C, si no me equivoco, no me dice cómo actualizo la pérdida fiscal. Y no me tiene por qué decir, porque eso ya viene sugerido en el artículo 57 de renta, que ahí me dice cómo determinó la pérdida fiscal, ¿de acuerdo? Y cómo se va a actualizar. ¿Sí queda claro? Es más, el tercer párrafo me dice del 57 que voy a restar la pérdida fiscal. Y en el cuarto párrafo me dice cómo se actualiza. En una declaración anual, nada más para ponerlo en contexto, la pérdida fiscal se va a actualizar al último mes de la primera mitad del ejercicio. Y si el ejercicio es regular, regularmente la pérdida se va a actualizar al mes de junio. ¿Sí queda claro? Sin embargo, en pagos provisionales aquí viene una pregunta: ¿y cómo la actualizo? Hay gente que no la actualiza, hay gente que no la aplica, porque dice, es que no me dice el texto de ley. Claro que te está diciendo, mi amigo. Y es más, yo les diría, y los pongo un poquito en una situación de crítica, de pensamiento. De acuerdo a esos dos artículos que acabo de mencionar, técnicamente en el pago provisional tendría que ir actualizando la pérdida conforme van presentando el pago provisional. Es decir, la pérdida que originalmente está actualizada a diciembre del año próximo pasado, para el enero la actualiza en enero, luego a febrero, luego a marzo, luego a abril, luego a mayo, luego a junio, y de junio a diciembre no se mueve. ¿Por qué razón no se mueve? Porque el 57 en el cuarto párrafo me dice que hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el cual se aplique. Ahora yo pregunto, ¿quién lo hace así? Nada más sepa que tengan el dato, y no estoy descubriendo el hilo negro de nada. Simplemente le estoy diciendo la mecánica. Ahora, para muestra un botón, creo que querías preguntar algo. Bueno, si quieren preguntar, ya saben la mecánica. Aquí viene una paletita, te la tomo, nada más levantes la paletita y con gusto alguien se acercará con un micrófono y les da la voz. Vean, para muestra un botón y para que vean que vamos a ir viendo cédulas de trabajo. Vean, y si voy rápido me dicen, para que le baje volumen. Exacto, porque hoy vengo con motor de Porsche. Vean, para muestra un botón, mis amigos, espero se vea, y si no, lo hago un poquito más grande la presentación. Aquí, todo esto viene en su material para que realmente no se distraigan mucho. Bueno, vean, esa es una pequeña cédula de trabajo donde yo les comparto los pagos provisionales del 2022. Primer dato simplemente como idea. No, ni siquiera lo busquen, de verdad, porque se van a perder más tiempo. Todo viene en su material y si no, pídanlo en línea y ya no pasa nada. Vean, primer dato, si ustedes se ubican en esta parte, ya decía yo, y lo pueden constatar en el artículo 14, cuando dice la norma, toma todos los ingresos nominales, no solamente son ventas, que quede claro, ¿queda claro? Porque son todos los acumulables menos el ajuste anual por inflación. ¿Sí queda claro? Ahora, aquí les sugiero algunos datos. Aquí, por ejemplo, dice ventas totales, y vean cómo la estoy poniendo. Dice intereses, ¿de acuerdo? Intereses a favor. Luego dice ganancia acumulable por venta de activo fijo. Luego dice ganancia cambiaria, ¿de acuerdo? Y pueden haber otros. ¿Queda claro? Pueden haber otros. ¿Se entendió? Por disposición expresa del artículo 13 del reglamento de renta, los únicos conceptos que no se consideran como ingreso para pago provisional son los ingresos que perciben del extranjero. ¿Sí queda claro? Cuando yo tengo un establecimiento o fuente de riqueza en el extranjero. ¿Por qué razón? Porque el texto que me dice, no los consideres siempre y cuando acredites que en el extranjero pagases un impuesto o te retuvieron un impuesto. Y de hecho, si me permiten, es uno de los conceptos, ya hablando de declaración anual, que se van a sumar en la declaración anual al cierre del ejercicio. No sé si recuerden, donde hay un anexo en la declaración anual que dice ingresos que solamente se acumulan en la anual, y uno de ellos es los ingresos que vienen del extranjero. ¿Sí queda claro?
Entonces, con esto aclaro que son todos los ingresos para efectos del pago provisional, sin deducción alguna. ¿Queda claro? Ahora, dicho esto, primer dato, son los ingresos del mes, luego los pongo acumulados. Creo que eso no tiene mayor ciencia. Después pueden utilizar el coeficiente de utilidad según la fecha que presenta en la anual, y también otra vez regresando al 14 me dice, toma el coeficiente de utilidad, escuchen esto, del último ejercicio de 12 meses donde se presentó o debiste de haber presentado la declaración. ¿Eso qué quiere decir? Que aun y cuando no hayas presentado la anual, tomas el coeficiente de utilidad del año anterior. ¿Queda claro? Ahora, una pregunta que se pueden hacer, porque también vamos a ver aquí que ya hay obligación de dictamen 2022 y hay opción del dictamen 2022. Estoy citando el 32, letra A del Código Fiscal de la Federación, primero y segundo párrafo de manera puntual. ¿Sí queda claro? Sale. ¿Por qué menciono esto? Porque mucha gente se puede preguntar, y más los auditores, oye, Toño, ¿y si mi dictamen lo presento en julio, como regularmente se presenta, o en mayo, como se va a presentar, ¿de acuerdo? Y si en el dictamen me dan un coeficiente de utilidad diferente, ¿a partir de qué mes tomo el coeficiente de utilidad del dictamen? Dice, pues tómalo desde mayo o junio. No es cierto. El texto de ley dice, toma otra vez el coeficiente de utilidad del último ejercicio de 12 meses. Y si la declaración por dictamen se corrige, tomo el coeficiente del auditor desde la fecha, ¿de acuerdo?, que se tuvo que haber presentado. Es decir, presento declaraciones complementarias. ¿Sí queda claro? Ahora, otro dato, simplemente, ahora, no se pierdan porque alguien puede decir, oye, Toño, pero todo eso ya viene precargado. Sí, ya viene precargado, pero no viene precargado, ¿de acuerdo?, la actualización de la pérdida, no viene precargado, ¿de acuerdo?, algunos otros ingresos. Es más, hablando de ingresos, siempre, y cuidado con los anticipos, hablando de ingresos, siempre que capturen un ingreso que ya vienen precargados, el sistema les dice, ¿tienes otro ingreso acumulable o nominal que sumar? Y ustedes le van a poner sí o no, y le van a poner la cantidad. Y luego dice, ¿tienes una cantidad que quieras disminuir? Y ustedes le van a poner sí o no. Y eso a disminuir, regularmente se dan anticipos. Porque si en el mes 1 acumula el anticipo, y si en el mes 5 se formaliza la operación, en el mes 5 el sistema jala el 100% de la factura. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Disminuir el anticipo, porque si no están duplicando el ingreso. Sin embargo, la regla miscelánea, que es la regla 3224, eso que acabo de mencionar es una opción. Y es una opción porque al fisco le conviene que paguemos más impuesto. ¿O no es cierto? El fisco se las gasta de todas maneras, no yo. Luego dice mi amiga contadora, no me asustes, pues yo quisiera no asustarte, que nos asustes el fisco. Pero bueno, dejen de decir salud porque se me reseca el negocio. Adelante, mi amigo, aprovechando. Sí, aprovechando. Respecto del artículo 13 del reglamento de renta, profe, quisiera precisar, o que me ayuda a precisar, yo tengo un caso en donde mi cliente, persona moral, vende al extranjero, pues hace exportaciones. Entonces, aplicando este criterio del artículo 13 del reglamento, yo lo puedo, o tengo la opción de acumular el ingreso hasta el fin del ejercicio. A ver, por favor. Regálame tu nombre. Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Vean, esa es una buena pregunta y estamos aquí para que aclaremos las cosas, ¿de acuerdo? Y desde luego no tengan problemas con el fisco. Bueno, te comento, Javier. Cuando yo digo ingresos percibidos del extranjero, es cuando, escuchen esto, la fuente de riqueza se encuentra en el extranjero. Por lo tanto, si tú facturas como una exportación, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿De acuerdo? La fuente de riqueza, ¿dónde está? En México. Tan está en México que, hablando de IVA, el artículo 29 de la ley del IVA te dice que la exportación de bienes o servicios está grabada a la tasa del… ¿Se entendió? Por lo tanto, ¿eso se acumula para efecto de pago profesional mexicano? Respuesta, mi amigo. Ahora, ¿qué es lo que no se acumula? Diferente es que yo tenga un establecimiento permanente en el país que tú quieras y que ese país o ese establecimiento genere ingresos de allá. ¿Me explico? Como fuente de riqueza. Y allá, derivado de ese ingreso, vas a pagar un impuesto. Allá, donde estés,
Por ejemplo, ahorita que está de moda Qatar. En serio, en serio. En Qatar facturas, en Qatar pagas impuestos y ese ingreso de Qatar, si eres residente en México, lo acumulas en la anual, no en pago provisional. Y el impuesto que pagas en Qatar, para estar en ad hoc, ¿de acuerdo? Que no sé quién ganó, creo que ganó Argentina ayer, ¿verdad? Que Messi ya es un goleador. Pero bueno, en fin. Pues yo soy el Messi de lo fiscal hoy. Punto, ¿no? Pa pronto. Entonces, contestando eso, mi amigo, para cerrar el comentario, ya que pagas impuesto del extranjero, que es obligación acumularlo, y vamos a ver el fundamento, que esto que estoy diciendo viene en el artículo 1, fracción primera de renta. Y el artículo 5 de renta te dice que el impuesto pagado en el extranjero lo puedes acreditar ¿en dónde? En México, de manera proporcional. Cerrando el comentario, Javier, ¿sale? Bien. Adelante, pregunta por allá. Gracias, contador. En el caso de las inyecciones de capital del extranjero, ¿cómo es que se deben de manejar? Muy buena pregunta, que por cierto le mando saludos a unos amigos que conocí ahorita en Toluca que me trataron perfecto. Ahí les diré quién después. Bueno, te contesto, mi amigo. Vean, dependiendo el origen del dinero y la razón de negocios, ojo con esto, la razón de negocios, se puede considerar de entrada como ingreso. De entradita, si no tienes la plataforma o la razón de negocios de cómo lo quieres traer. Y desde luego, si el dinero ya no regresa y se queda en México, pero lo conservador, lo ortodoxo, lo sugerible es que venga, escucha esto, como remesas de capital. Y al venir como remesas de capital, ¿de acuerdo? Vas a llevar una cuenta que se llame remesas de capital, muy parecidos a la cuca, ¿le suena? ¿De acuerdo? Y eso forma parte de tu capital contable. Sin embargo, por simple sentido común, si entran 10 millones y salen 12 millones, la pregunta sería, ¿sobre cuánto pagas impuestos? Sobre 2, porque se está regresando 2 millones de pesos más. Pero obviamente eso lo tienes que soportar o apostillar ante el consulado mexicano en el extranjero, ¿de acuerdo? O si lo haces en México, en una acta de asamblea, ¿de acuerdo? Debidamente protocolizada. Esa es mi sugerencia, como remesas de capital. ¿Queda claro? Y desde luego, no perder de vista la ley de lavado de dinero. Porque aunque venga del extranjero, el fisco mexicano, el fisco extranjero, siempre te va a decir de dónde proviene el dinero, ¿de acuerdo? Ojo con eso, ¿sale? Bien, venga, por favor. Apenas estamos empezando, pero bueno, estamos agarrando ahí. Pero bueno, adelante, días. Buen día. Mi pregunta es la siguiente, en el caso de un extranjero que me manda anticipos, hacemos nosotros la exportación, pero primero me manda anticipos de todo el año, mi duda es, ¿tengo que estar declarando esos anticipos mes con mes o los tengo que acumular hasta diciembre? Ya que en diciembre es cuando se hace la exportación de la mitad de los anticipos que nos hacen. Ok, bueno, mira, esa es una pregunta interesante porque dentro de la lámina que quité ahorita, porque me pasé a Excel, decía que voy a hablar de la contabilidad, ¿de acuerdo? Vean, no pierdan de vista esto que voy a decir. Hoy la contabilidad como tal, de acuerdo con las normas de información financiera, es obligación que la hagan en apego a estas NIP, ¿de acuerdo? Que suena muy fácil decirlo, pero nada más imagínense el librote. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque desde el 2011, y los que me han seguido en redes sociales, recordarán que he dado cursos, diplomados, webinars, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Y en uno de tantos eventos yo les compartí unas tesis que vienen desde el año del 2011. Y en esas tesis dicen, entre otras cosas, que si no llevas o no elaboras tu contabilidad de acuerdo con una normatividad contable, ¿de acuerdo? La autoridad fiscal mexicana te puede determinar un crédito fiscal argumentando el indebido cumplimiento de las NIPS. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hoy las NIPS juegan un papel importante. Ahora, dicho esto, el anticipo de clientes provenga de México y del extranjero, de entrada es un pasivo, si tú lo recibes. El asiento contable es cargo a banco con abono al pasivo. ¿Me explicó? Y de acuerdo a las NIPS, C9 de las NIPS, ¿de acuerdo? Ese pasivo se considera deuda. Ahora, tú que tienes tu ley, nada más abre el primer párrafo, si me haces favor, Javier,
¿Qué dice el artículo 46 de renta? Nada más para muestra un botón. Nada más el primer parrafito, Javier. Perdón que te… Es que no vinieron mis chavos, no vino ni Juan Carlos, ni Octavio, por favor. ¿Qué dice? Escuchen esto, Primer párrafo 46. Para los efectos del artículo 44 de esta ley, se considerará deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere la fracción novena del artículo 20 de la misma, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban pagarse. Ok, bueno, gracias, Javier. Derivado de esa lectura, el anticipo de clientes se considera deuda, ¿de acuerdo?, para efectos del ajuste anual por la inflación. Entonces, es una lectura interesante, porque yo preguntaría, si lo acumulan por un lado y lo meten como deuda, le están generando dos ingresos a su cliente, ¿de acuerdo? Entonces, sigo con la idea. Entonces, es un pasivo para efectos financieros, ¿de acuerdo? ¿Por qué es un pasivo? Porque no se ha definido ni el precio ni la cosa, o las dos cosas, ¿queda claro? Sin embargo, por texto de ley, no se debiera de acumular el anticipo de clientes y por texto de ley no se debiera de timbrar el anticipo de clientes. Y pueden checar el 29 primer párrafo del código, léanlo con detalle, ¿de acuerdo? Y lean con detalle el artículo 17 de renta, pero con detalle, como si supiéramos leer, no como decía mi maestra de primaria, es que lees de corridito, ¿me explicó? Ahora, dicho esto, ¿por qué en la práctica lo acumulamos? Porque ya lo decía, al fisco le interesa que lo acumules y pagues impuestos. Y eso viene por regla miscelánea, y la regla es la regla 3224. Y en esa regla me dice que lo acumulas, que lo timbras y bla, bla, bla. ¿Sí se entendió? Ahora yo nada más cierro el comentario. En tu pregunta, si realmente el dinero que viene del extranjero en tu pregunta, que vas a exportar y demás, lo vas a considerar en un futuro inmediato como un ingreso, pues yo te diría, simplemente sé conservador, factúralo y acumúlalo. ¿Sí me explico? Nada más ten mucho cuidado precisamente en los pagos provisionales, lo que acabamos derivado de la pregunta de Javier. ¿Sí me expliqué? Que no se duplique, exactamente, que no se duplique. Dicho eso, no tienes mayor problema, ¿eh? Ahora, ¿por qué razón hicieron el comentario? Porque un anticipo de clientes o un ingreso se puede no consolidar o concretar. Y si alguien recuerda, recuerden que hay 4 supuestos para cancelar un CFDI: con relación, sin relación, porque la operación no se llevó a cabo y porque quiero bajar un CFDI de uno global. Espero que me vayan siguiendo. Entonces, eso también es importante porque el fisco también está previendo que si das una factura de ingresos o de anticipo que de entrada lo acumulas, no se puede concretar la operación. Al no concretarse, cancélalo de raíz y presenta una declaración de pago complementario, ¿de acuerdo? Para quitar ese efecto. Espero haberme explicado. Pero entonces, en resumen, acumúlalo, ¿sale? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahora salió todo esto y gracias por sus preguntas, porque aquí, por ejemplo, si ustedes ven que aquí ya vemos el ingreso acumulado, vemos el coeficiente de utilidad, vemos la utilidad fiscal y vean, PTU, enero no pongo nada, febrero no pongo nada, marzo no pongo nada, abril no pongo nada, y si ustedes están viendo, a partir de mayo pongo una cantidad y luego pongo otra cantidad que es lo doble y luego pongo una cantidad que es lo triple. ¿Qué estoy haciendo? La PTU que se paga en mayo se divide entre 8. ¿Se entendió? Y a partir de mayo se va a acumular una octava parte, luego 2 octavas partes y así sucesivamente, de tal manera que llegará a diciembre estoy reflejando la PTU total. ¿Queda claro? Ahora, segundo punto. Observen que ahí es donde quería llegar con ustedes, que en materia de pérdida fiscal, aunque los números son chiquitos, vean que aquí puse 129,863, pongo 130,687, pongo 131,769. ¿Qué estoy haciendo? Actualizándolo. Ahora vean
si es que se alcanza a ver, si no lo muevo, la pérdida fiscal de junio a diciembre sí se mueve. Y no se tiene por qué mover, porque el artículo 57 de renta me dice que la pérdida se va a actualizar hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio. Y si el ejercicio es regular, ¿cuál es el último mes? Junio. ¿Se entendió? Porque mucha gente a partir de acá dice, es que si tengo una pérdida de 150 y ya apliqué 120, me quedan 30.